tardes a todas y a todos. Los invitamos a tomar asiento, para que se pongan cómodos, aprovechar las primeras líneas también. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y del trabajo colaborativo de la Mesa de Trabajo entre los colegios de Contadores de Chile, el Colegio de Auditores Universitarios de Chile y el Colegio Nacional de Contadores, es que nos encontramos en esta instancia de capacitación para todos los colegiados de los colegios antes citados. Esta capacitación surge de la necesidad de cada uno de estos colegios y en base también al levantamiento que hacen este trabajo colaborativo que tenemos mensualmente. Primero que todo, comenzar primero con una presentación respecto de los representantes de los colegios. Ya, comenzamos con los anfitriones. Primero presentamos a Pablo Aros, vicepresidente de la Administración de Asuntos Generales del Colegio de Contadores de Chile. A Patricio Castro, director del Colegio de Auditores Universitarios de Chile. Juan Francisco Cáceres, vicepresidente del Colegio Nacional de Contadores. Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria de Colegios de Contadores de Chile. Antes de continuar, por favor le pedimos a todos los presentes que puedan poner en silencio sus teléfonos o poder apagarlos. Y también vamos a dar la bienvenida a los funcionarios que van a ser parte de este proceso de capacitación, presentando a Claudia Gajardo, que es la jefa del Departamento de Análisis de Ilusión, a Karen Mandler, funcionaria abogada del mismo departamento, y al funcionario Felipe Valdenegro, funcionario fiscalizador del mismo departamento. Para darles un poco de contexto de lo que corresponde a esta capacitación, esto está enfocado en la estrategia de control de la elusión, con una mirada desde dos procedimientos, un procedimiento del ámbito preventivo y otro procedimiento mirado desde el ámbito correctivo. Antes de comenzar, le vamos a dar la palabra a los anfitriones del Colegio de Contadores de Chile, partiendo primero con don Pablo Aros. Aló, gracias, muy buenas tardes. Los felicito por la valentía que han tenido de estar aquí presente a pesar de la inclemencia de nuestro día, por la intensa lluvia. Muy bienvenidos a nuestra casa, Colegio de Contadores de Chile. Agradezco al Servicio de Impuestos Internos de considerar esta aula, este espacio para poder dar esta charla de suma importancia, que es las normas antielusivas y el procedimiento de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias. No quiero dedicarle mucho tiempo porque tenemos que volver luego antes que se arrecie la lluvia. Antes de la intervención, Claudia, bienvenida Karen, igual Patricio. Le voy a dejar unos minutitos a nuestro presidente de la Comisión Tributaria. Adelante, Juanito, Juan Pizarro. Este es inalámbrico, ¿verdad? Sí. Sí, igualmente me quiero sumar a los agradecimientos a los presentes. Creo que el mundo es de los parientes y hoy día lo han demostrado estando acá en una actividad muy importante, porque todos sabemos que está en discusión también perfeccionar o incorporar mejoras a esta norma general antiilusiva. Hemos visto también el plan de cumplimiento tributario, que trae un foco especial en los grupos empresariales, en lo que son, ¿no es cierto?, los altos patrimonios, y en las operaciones internacionales, donde las normas antilusivas tienen un rol importante. Y también mencionar los 20 casos ya que están en la justicia, ¿cierto?, los tribunales tributarios aduaneros, un poquito más,
y un caso ya con sentencia. Entonces es un tema sumamente importante. Bueno, dejo con usted a Claudia Gajardo, quien va a hacer la presentación. Gracias, Juan. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo quería agradecer a los colegios de contadores y auditores por esta invitación. Hablar sobre la estrategia del control de la elusión, que como decía Lesca, la componen distintos procedimientos, ¿no es cierto? Ahora, la estrategia del servicio en esta materia, como vamos a ver, no apunta solo a lo correctivo, que son, digamos, los requerimientos por elusión que se presentan al TTIA, sino que también apuntan a acciones de tratamiento que se enmarcan dentro de lo que es el mundo preventivo. Ya en ese contexto ustedes me imagino que ya conocen el catálogo de esquemas tributarios y también la herramienta de la consulta 26 bis que vamos a revisar hoy día. Bueno, me acompaña aquí parte de mi equipo. Yo los invité, quise que vinieran conmigo a esta presentación porque el abordaje del tema de la elusión en el servicio es un trabajo, ¿no es cierto?, donde confluyen distintas especialidades y profesionales. Karen es abogado y Felipe es contador auditor, y en realidad sin la mirada del mundo jurídico y sin la otra mirada que es complementaria del mundo de los contadores y auditores, no se podría llevar adelante esta estrategia. Así que, aclarado eso, vamos a partir. Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse en este tema es si es un problema la elusión tributaria, ¿no es cierto? Y la respuesta es sí. Básicamente por dos razones. Por un lado, ¿no es cierto?, impacta lo que es la recaudación o las arcas fiscales, digamos, para que el Estado pueda cumplir sus políticas públicas y eso. Y por otro lado, también la elusión incrementa los costos de la administración y fiscalización de los tributos, porque lo que gatilla la elusión es que impacta o disminuye, ¿no es cierto?, la predisposición de los buenos contribuyentes a cumplir, ¿ya? Y por lo mismo, digamos, se incrementa la administración y fiscalización de los impuestos en ese sentido. Ahora, como la elusión tributaria es un problema, la ley 20.780, ¿no es cierto?, efectuó una modificación esencial al Código Tributario, incorporando en el año 2014, ¿no es cierto?, la cláusula general antielusiva al derecho tributario chileno. Bueno, como vamos a ver más adelante, se habla de norma general antielusiva, pero para hacer referencia a varias disposiciones que regulan distintos procedimientos. Vamos a ver hoy día el procedimiento, y me pidieron que hiciera hincapié en el procedimiento de fiscalización y cómo el servicio aplica esta norma. Entonces, hay primero un procedimiento que tiene que ver con la aplicación de la norma general antielusiva, ¿no es cierto?, que inicia con una fase administrativa y concluye con una solicitud al Tribunal Tributario para que sea él y no el servicio, ¿no es cierto?, quien declare la elusión. Ese es un procedimiento. Un segundo procedimiento dentro del paraguas de la norma general antielusiva tiene que ver con el procedimiento de aplicación de multas, ¿no es cierto?, al planificador o diseñador, donde cabemos todos. Vamos a ver que caben los abogados, caben los auditores, cabemos todos ahí, ¿eh?, los que trabajamos en el mundo de los impuestos. Y existe un tercer procedimiento que vinculado, ¿no es cierto?, a las acciones de tratamiento preventivas que tienen que ver con las consultas 26 bis, que también vamos a hacer un repaso. Hoy día vamos a terminar con eso y Karen me va a colaborar en explicar algunos pronunciamientos del servicio, alguna jurisprudencia administrativa del servicio en materia de elusión, ¿ya? Bueno, partamos entonces por el procedimiento de aplicación de esta norma, digamos, con la mirada en el mundo correctivo. ¿A qué materias aplica la NGA? Primero, aplica a las materias de tributación fiscal internas que sean de competencia del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, de suyo descartamos, ¿no es cierto?, que la NGA pueda aplicarse a alguna materia que sea de competencia, por ejemplo, del Servicio de Aduana, ¿ya? ¿Desde cuándo aplica? Aplica por regla general,
tiene vigencia desde el 30 de septiembre del 2015 y el artículo 15º transitorio de la 20.780 establece que aplica a hechos, actos o negocios o conjuntos serie de ellos a que se refieren realizados o concluidos a partir de la entrada en vigencia de las mismas, que es el 30 de septiembre del 2015. Así que ahí hay un límite temporal importante, el límite temporal que se suma, ¿no es cierto?, a los plazos de prescripción que ustedes ya conocen. ¿Dónde aplica? Ahí va a depender, ¿no es cierto?, de los factores de conexión que tienen las leyes fiscales, ¿no es cierto?, que van desde la residencia, y va a depender del impuesto de que se trate. Ahora, las características principales de esta regulación son, por un lado, ¿no es cierto?, que la ley no define lo que es elusión. Lo que hace es sancionar dos figuras que considera elusión. Uno es la simulación y el abuso de las formas jurídicas. De eso vamos a seguir hablando en el transcurso de esta charla. Ahora, dentro de esta normativa, como yo les decía, hay normas sustantivas y procedimentales. Las normas sustantivas son las que regulan, ¿no es cierto?, en el mundo de los abogados, son las que regulan instituciones claves para aplicar la NGA. Por ejemplo, cuando hablamos de razones jurídicas o económicas relevantes, la ley se refiere a eso, aunque es un concepto jurídico indeterminado. También la ley se refiere a cuáles son los efectos tributarios que constituyen elusión bajo la hipótesis de abuso, bajo la disimulación. Entonces, esas son normas sustantivas, regulan las materias, las instituciones relevantes para que aplique esta normativa. Y están las normas procedimentales, que las vamos a ver y regulan procedimientos, ¿ya? A diferencia de otras legislaciones, como ustedes saben, la NGA en Chile no es una facultad especial de fiscalización, pero que no la aplica la administración tributaria, sino que lo hace el Tribunal Tributario de Aduaneros. Como vamos a ver ahí después en unas láminas de procedimiento, el director solicita al tribunal que aplique esta normativa, ¿ya? Norma sustantiva. Bueno, en el artículo 4 bis nosotros encontramos 4 disposiciones que son súper relevantes en materia de elusión. Primero, el principio de legalidad en materia tributaria y teoría del hecho imponible, el principio de la buena fe tributaria, ¿no es cierto?, la especialidad. Todo esto lo vamos a ver enseguida. Y las hipótesis de elusión que regula la normativa, que son el abuso y la simulación. Principio de legalidad en materia tributaria. El código, ¿no es cierto?, en el artículo 4 bis, inciso primero, señala que las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen hechos imponibles nacen y se hacen exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera sea la forma o denominación que los interesados le den a estas operaciones, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectarles, ¿ya? Luego, señala el inciso segundo y tercero del artículo 4 bis que el servicio debe reconocer la buena fe de los contribuyentes, ¿ya? Sin embargo, la misma norma señala que no hay buena fe si hay elusión, y hay elusión cuando hay abuso o simulación, ¿ya? O sea, en el fondo, lo que quiere decir esta norma que la buena fe se reconoce hasta que el servicio, ¿no es cierto? En realidad la buena fe se reconoce en todo el procedimiento hasta que el tribunal declare que no hay elusión. Lo vamos a ver más adelante, pero ese es un poco el sentido de esta norma. Bueno, la otra disposición relevante al momento de aplicar la normativa está en el artículo 4 bis, inciso cuarto, ¿no es cierto?, que establece la especialidad. ¿Y qué señala esta disposición? Que las consecuencias jurídicas de las reglas especiales anti-elusión priman por sobre la NGA. Ahora, en una instrucción, en una circular del servicio, ¿no es cierto?, a modo meramente ejemplar, el servicio hace una enumeración de estas normas especiales antielusivas. Como ustedes pueden ver ahí, bueno, está la norma del artículo 64 del Código Tributario, está la norma de exceso de endeudamiento, está la norma de precio de transferencia,
la norma que regula, ¿no es cierto?, los mayores valores también, justificación de inversiones y artículo 63 de la Ley sobre Impuesto a la Herencia y Donaciones. Si ustedes se fijan, este catálogo de normas especiales antielusivas en realidad tiene de todo un poco. Porque claro, porque uno cuando habla de elusión se le viene a la mente, ¿no es cierto?, esas cosas realizadas, operaciones realizadas con algún abuso o simulación, pero acá vemos normas que son de tasación nacional, en el caso del artículo 64, y cuando es con operaciones internacionales está la norma de precio de transferencia, y también vemos otras normas de control que pareciera que de elusivas no tienen mucho, pero bueno, como digo, el servicio en la circular 65 del año 2015 establece este catálogo de normas. ¿Y por qué es relevante este catálogo? Porque la ley me señala, ¿no es cierto?, que cuando exista una norma especial antielusiva va a primar, aplicable al caso, va a aplicar esa norma y no la NGA. El servicio en la circular 33 del año 2021, ¿no es cierto?, hizo una interpretación a propósito del artículo 63 de la ley 16.271 y dice, en el fondo, hace un análisis de la relación sistemática que hay entre estas NEAs o normas especiales antielusivas y la NGA. Y dice el servicio que cuando lo que el servicio está mirando, digamos, no pueda subsumirse dentro de la hipótesis de una NEA, ¿no es cierto?, o cuando, porque falta algún requisito legal, o cuando el servicio está analizando un conjunto de operaciones respecto de esa norma especial antielusiva de la ley de herencia, ¿no es cierto?, que regula la donación encubierta, dice cuando mire un conjunto de operaciones o la ley me quede corta para abordar la operación, yo voy a poder ir a impugnar esa operación aplicando la NGA. Esa es un poco la interpretación que le ha dado el servicio a esta disposición del 4 bis. Bueno, y luego están, ¿no es cierto?, entre las normas sustantivas el 4 ter, que regula el abuso, y la ley establece, dice, existe abuso cuando, o sea, se define el abuso por los efectos tributarios que generan las operaciones. Cuando se evite total o parcialmente la realización de un hecho gravado, cuando se disminuya la base imponible de una obligación tributaria o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, ¿ya? Ahora, en esos casos va a haber abuso. Entonces, cuando se analiza, ¿no es cierto?, una operación o un conjunto de operaciones en el marco de la NGA, lo primero que tiene que ir el servicio a buscar es el efecto tributario eludido, ¿ya?, que tiene que corresponder a uno de estos tres que estoy señalando porque son los que regula la ley, ¿ya? Una vez que determinamos ese efecto tributario, existe abuso cuando, esos tres casos, y cuando esos efectos se logren mediante actos o negocios jurídicos individualmente considerados, o sea, puede ser una operación, o cuando es un conjunto de operaciones, ¿ya? En ambos casos, digamos, puede abordarse la NGA si es que se dan los efectos tributarios que describimos antes. Ahora, primero hay que determinar, ¿no es cierto?, el efecto tributario, que es el impuesto eludido, si ustedes lo quieren conceptualizar de alguna manera, pero también hay que ir a mirar, ¿no es cierto?, si esa operación o conjunto de operaciones que el servicio está revisando, impugnando, ¿no es cierto?, produce o no efectos jurídicos relevantes para el contribuyente de un tercero distinto de los meramente tributarios, ¿ya? Bueno, estos efectos jurídicos no puede ser cualquier efecto jurídico económico, sino que la ley dice tiene que ser un efecto jurídico relevante. Para los que son críticos de esta norma, señalan que la normativa de NGA está plagado de conceptos jurídicos indeterminados en el mundo de los abogados, y este es uno. Al hablar de relevante, en el fondo no lo define la ley, ¿ya? Y para los que son más críticos de esta norma dicen, eso es un problema. Entonces, cuando identificamos el efecto tributario o impuesto eludido, al cual el contribuyente llega, ¿no?, ciertamente la ejecución de un acto o conjunto de operaciones,
Cuando definimos, ¿no es cierto?, que ese conjunto de operaciones o esa operación no produce un efecto jurídico o económico relevante, nos tendríamos que preguntar, ¿no es cierto?, si lo que estamos mirando obedece o no a una legítima, razonable opción de conducta. De nuevo, otro concepto jurídico indeterminado, porque ¿qué es lo razonable? Eso varía, ¿no? Y bueno, en este caso, lo último ahí, que cuando se habla de los efectos, también difiere un poco de las NGA de otros países del mundo, donde la NGA, además de permitir, ¿no es cierto?, habilitar a la administración tributaria a ir a cobrar los impuestos eludidos, también sanciona al contribuyente, digamos, con una sanción, multa, ¿no es cierto? En el caso chileno no. Y por eso decimos que en el caso de abuso, lo que puede hacer el servicio, una vez que el tribunal declare la elusión, es ir a cobrar los impuestos eludidos. Y por eso acá se señala que no constituye sanción la NGA desde esta perspectiva. Bueno, y una segunda hipótesis de elusión, y no menos importante, ¿no es cierto?, es la simulación. Y ahí el legislador, ¿no es cierto?, tiene digamos, un orden similar al anterior. Dice: existe simulación cuando se disimule la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento. ¿Cómo se hace todo esto? Mediante actos o negocios jurídicos individualmente considerados o en su conjunto, aunque no lo señala expresamente la ley, pero debiera aplicarse de la misma manera. Ahora, la consecuencia en este caso, ¿no es cierto?, es que los impuestos se van a ir a aplicar a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o negocios simulados, porque ustedes saben que en la simulación, ¿no es cierto?, hay un acto aparente que no manifiesta la voluntad real de las partes, ¿no es cierto?, y un acto oculto que sí lo manifiesta. Entonces, mediante la aplicación de esta facultad a estas operaciones, lo que vamos a ir a buscar es la tributación aplicable, ¿no es cierto?, a los hechos efectivamente realizados por las partes. Ahora, no confundir la simulación elusiva con la simulación penal, particularmente, ¿no es cierto?, con el delito tributario regulado en el artículo 97, número 4 del Código Tributario. Yo ahí no soy experta en delito tributario, pero el delito tributario exige, ¿no es cierto?, ir a probar esa intención o dolo que no es exigencia de la NGA, ¿no es cierto? Ahí hay una distinción. Bueno, otras normas, dentro de las normas procedimentales hay 3 normas básicas y que son importantes en esta normativa. Una es la prueba de la elusión. El otro es el procedimiento de aplicación de la multa al planificador, al que diseño planifica, y el procedimiento de consultas al servicio en materia de elusión. Vamos primero con la prueba. Bueno, aquí el artículo 4 bis, inciso quinto, señala que corresponde al servicio probar el abuso o simulación. Claro, eso está establecido en la ley. Ahora, bueno, ahí está la discusión de si el servicio debiera aprobarlo todo. Si uno aplica, ¿no es cierto?, las reglas de prueba del Código Civil, uno debiera decir, ¿no es cierto?, que cada parte prueba lo que alega. El servicio está obligado, ¿no es cierto?, a probar el abuso o simulación, pero si el contribuyente alega alguna razón jurídica y económica relevante, digamos, pareciera ser, ¿no es cierto?, que le corresponde a él esa prueba, que no está, digamos, eximido de toda prueba el contribuyente, pero hoy día, como está la norma, la carga de la prueba corresponde al servicio. Bueno, como yo les decía, en Chile la declaración de elusión contempla una fase administrativa y una fase judicial. Entre ambas, ¿no es cierto?, lo que existe es una solicitud del director pidiéndole al tribunal tributario que declare la elusión. Vamos primero con la fase administrativa, que esto es dentro de un procedimiento de fiscalización.
Primero, la elusión debe ser declarada por el tribunal competente, ¿no es cierto?, a requerimiento del director del servicio. El requerimiento supone diferencias de impuestos superiores a 250 UTM, que al día de hoy son 16 millones aproximadamente. Entonces el servicio no podría requerir por menos que eso, digamos. El procedimiento exige además que se cite obligatoriamente al contribuyente, lo vamos a ver en el flujo después, y se ponga en su conocimiento las operaciones, ¿no es cierto?, que están siendo impugnadas por el servicio por elusión. Esta es una citación previa obligatoria. El servicio además tiene un plazo de 9 meses para solicitar la declaración de elusión al TTIA desde que el contribuyente contesta la citación, y si no la contesta, desde la fecha en que se notifica la citación en caso que no haya contestado el contribuyente. Y aquí opera una suspensión de la prescripción entre la fecha en que se solicita la declaración de abuso o simulación hasta la resolución que se resuelvan. Como ustedes saben, en un procedimiento de fiscalización común y corriente, ese procedimiento, ¿no es cierto?, luego de la citación concluiría con una liquidación de impuestos del servicio y de ahí, ¿no es cierto?, el giro más adelante. Bueno, acá no ocurre eso. Es el tribunal el que tiene que declarar la elusión. Una vez declarada la elusión, el servicio va a poder girar esos impuestos, y lo que dice la ley es que debe hacerlo dentro de los plazos de prescripción. Y por lo mismo es tan relevante la suspensión de la prescripción que opera desde que el director hace esta presentación al tribunal tributario y hasta que el tribunal resuelve si declara o no la elusión. Bueno, no sé si se ve ahí, si uno analiza, digamos, el flujo de este procedimiento de fiscalización es más o menos este. Los casos potencialmente elusivos, ¿no es cierto?, el levantamiento se hace desde las áreas de fiscalización y tienen su origen ya sea en los programas de fiscalización normales que tiene el servicio, y digo normales porque no hay programas de fiscalización para ir a buscar la elusión. O sea, si uno revisa el PGCT, hay programas de fiscalización que se asocian a operaciones internacionales, altos patrimonios. Entonces, una vía de generación de casos elusivos son los que nacen de las revisiones con los programas de fiscalización que genera el servicio. También hay varios casos potencialmente elusivos que surgen de trámites del servicio, por ejemplo, el término de giro, ¿ya?, que como ustedes saben, desde la perspectiva de la facultad de fiscalización del servicio, el término de giro tiene un plazo de caducidad bien cortito para que el servicio pueda revisar el término de giro, que hoy día son 6 meses. Entonces, ese cuadrito que está en rosado nos dice, digamos, cómo se detectan estos casos, ¿ya?, que es a través de procedimientos de fiscalización o bien a través de trámites como los que estamos conversando, solicitudes de PPUA, cosas de ese estilo. Bueno, en este procedimiento, además de la revisión o fiscalización que se lleva en las distintas direcciones regionales del servicio, en este procedimiento interviene un área especializada del servicio, que es el Departamento de Análisis de Elusión, que hoy día está radicado en la Subdirección de Fiscalización, que es, como digo, el área especializada de la Dirección Nacional en estas materias y que toma, digamos, estas minutas, estos informes que llegan de las direcciones regionales y evalúa si es que se está frente a una operación elusiva o no. Bueno, en este procedimiento, a diferencia de otros, la intervención del director nacional es directa, ¿ya? En este procedimiento, si es que esta área especializada estima que hay elementos suficientes para poder llevar o presentar un caso al director como elusivo, lo que tiene que hacer el departamento es presentar este caso al director, y es el director, asesorado por su comité antielusión, que es un comité de subdirectores, quien define, ¿no es cierto?, primero si se va a citar o no por elusión. El director podría decir, no, me parece que acá no hay elusión, así que siga este procedimiento por los procedimientos generales de fiscalización. Podría
podría también el director concluir, ¿no es cierto?, que lo que hay ahí es un delito tributario y ahí se va a llevar por ese otro procedimiento. O también podría ocurrir que define el director archivar los antecedentes. Y esto es súper relevante la intervención del director, porque el director en comité ve y analiza estos casos, ¿ya? Bueno, si el director define que hay méritos, digamos, para practicar una citación del artículo 63 por NGA, lo que se hace, ¿no es cierto?, lo que hace la dirección regional, digamos, con el apoyo de esta área especializada, es notificar esa citación, donde lo que se hace, ¿no es cierto?, es una citación como otras del artículo 63, ¿no es cierto?, donde se pone en conocimiento del contribuyente las operaciones que el servicio está objetando como elusivas, ¿ya? Y, por cierto, se le pregunta al contribuyente por las razones económicas, jurídicas o de otra índole que tuvo para poder realizar, digamos, las distintas etapas de la planificación que se está viendo, si es un acto también. Y una vez notificado al contribuyente, el contribuyente podría aquí dar respuesta satisfactoria o allanarse. Si da respuesta satisfactoria, lo que se hace, como en toda fiscalización, se concilia esa partida. También el contribuyente podría definir allanarse, y también hemos tenido casos donde los contribuyentes rectifican, ¿ya? Como digo, este procedimiento no tiene una sanción asociada más que el pago de los impuestos potencialmente eludidos, así que también hemos tenido casos de rectificatorias. Pero también podría ocurrir, ¿no es cierto?, y ocurre, que el contribuyente no responda o que la respuesta del contribuyente no sea satisfactoria. Y ahí nuevamente lo que hace este departamento o área especializada de la Dirección Nacional es evaluar los antecedentes de la respuesta a la citación, ¿no es cierto?, y proponer la elaboración de un requerimiento por elusión. Y de nuevo volvemos ahí a la rayita al circulito rojo, porque sin perjuicio de la propuesta que haga esta área especializada, es el director nuevamente el que define si están los antecedentes suficientes para poder presentar un requerimiento por elusión, ¿ya? Si el director define eso, ahí se cierra lo que es la fase administrativa de este procedimiento y toma la posta el equipo de la subdirección jurídica, ¿no es cierto?, que son los que elaboran el requerimiento y son los que llevan este requerimiento en los tribunales tributarios, ¿ya? Como digo, concluye la primera fase con esta recomendación al director de si requerir o no. El director es quien define si requerir o no. Si define requerir, ¿no es cierto?, el director va a solicitar en un escrito, ¿no es cierto?, que el tribunal declare el abuso o simulación, y también podría pedir al director que se aplique la multa del 100 bis en caso que también haya antecedentes para poder, digamos, perseguir la aplicación de esa sanción respecto del que planifica o diseña. Presentado el requerimiento, el contribuyente tiene un plazo de 90 días para poder responder ese requerimiento. Luego de eso, el tribunal, ¿no es cierto?, tributario cita a las partes. No son prorrogables, fatales. Bueno, luego del traslado del contribuyente, lo que ocurre es que el tribunal, ¿no es cierto?, cita una audiencia a las partes dentro de 7º día y 15 días. Bueno, y ahí podría ocurrir que alguna de las partes, el contribuyente presente nuevos antecedentes. Como en todo procedimiento judicial, se va a abrir aquí un término probatorio, otro término u otro plazo para presentar observaciones a la prueba. Bueno, tiene un plazo para resolver el Tribunal Tributario de 20 días.
La prueba es apreciación de las reglas de la sana crítica. La resolución del Tribunal Tributario es apelable y también es casable, que son recursos judiciales en el fondo y en la forma. Y como yo les decía, este procedimiento es distinto a la fiscalización en general porque luego de que hay un pronunciamiento ya del tribunal respecto de la existencia de elusión, ahí es el mismo tribunal, ¿no es cierto?, el que da la orden al servicio para liquidar esos impuestos, ¿no es cierto?, dentro de los plazos de prescripción. El flujo del proceso es más o menos lo mismo que les comenté, está en este flujo. Y como les decía yo, ese es un poco, con los dos flujos, digamos, agotamos un poco cómo es que se desarrolla el procedimiento elusivo respecto del contribuyente. Como les decía yo, tiene una fase administrativa con un procedimiento de fiscalización ahí en curso, que una vez que se agota o se cierra ese procedimiento de fiscalización con la definición del director de requerir, pasamos a la fase judicial. Y, como les decía yo, además de este procedimiento dirigido al contribuyente, también hay un procedimiento infraccional, que es el procedimiento del artículo 100 bis del Código Tributario, que sanciona, ¿a quién se sanciona? Sanciona a las personas naturales o jurídicas, respecto de las cuales, ¿no es cierto?, se acredite que han participado en el diseño o planificación, ¿ya? Excluye, como les decía yo, de la aplicación de esta sanción al contribuyente. Se sanciona al que diseño planifica. Ahora, ¿cuánto asciende la multa? La multa es hasta el 100% de los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de los impuestos eludidos. Ahora, con un tope de 100 UTA, que son alrededor de 79 millones de pesos, salvo exista reiteración de esta persona natural o jurídica que diseño planifica, en cuyo caso, ¿no es cierto?, el tope ahí se eleva a 250 UTA, que son 197 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, la ley habla de sanción al diseñador o planificador, que es distinto de asesor, a secas, ¿ya? La tipificación que establece la ley en este caso como va dirigida al que diseño planifica, implica que la persona a quien se pretende aplicar esta sanción, ¿no es cierto?, realizó un esfuerzo intelectual que previó el efecto tributario que se genera, ¿ya? De manera que esta exigencia va más allá de solo acreditar que un contribuyente X fue asesorado por alguien en particular, ¿ya? Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia nuestra con la aplicación de este procedimiento? En realidad es dificultoso porque, digamos, la forma más perfecta de acreditar la participación del que diseño planifica es teniendo el informe, ¿no es cierto?, donde el informe emitido por la persona que diseño planifica el contribuyente, y eso es difícil, no es como que en todas las revisiones uno vaya a la carpeta del contribuyente y el informe esté ahí. Entonces el grado de prueba en este caso, como digo, es bastante elevado y ese es el más perfecto y es el que con menos que es menos frecuente que nos encontremos, ¿ya? Dígame. ¿Hay estadísticas de esa norma aplicada a los contadores? Hoy día no se ha iniciado un procedimiento ante los TPIA para aplicar esta sanción, ni a contadores, ni a abogados, ni a ingenieros. No. Y por eso les comentaba, porque el grado de prueba, el estándar de prueba es como bien alto. Entonces, claro, pudiera uno, no sé, si se busca dentro de las bases de datos del servicio, buscar facturación y ese tipo de cosas, pero lo que nos están pidiendo es probar el esfuerzo intelectual
que hizo esa persona en esa planificación, debiendo prever el efecto tributario generado. Es como complejo de acreditar. Como digo, la prueba más perfecta es el informe que emite un asesor o planificador, y eso es rara vez. Creo que en todos los casos que hemos visto, que son hartos, solo una vez hemos encontrado un informe. Así que no es la regla general. Y como digo, hoy día no hay ningún procedimiento iniciado en sede judicial contra un planificador o diseñador. Bueno, el tipo no se limita a ninguna profesión específica, por lo que resulta razonable que se pueda aplicar, digamos, a abogados, contadores o ingenieros, ¿ya? Bueno, como decíamos acá, esto sí tiene una naturaleza sancionatoria, a diferencia del procedimiento de fiscalización que se lleva con el contribuyente. Aquí se trata de una multa a beneficio fiscal que asciende, como decíamos, al 100% de los impuestos eludidos con ese tope de que hablábamos. Y el procedimiento para poder solicitarlo al Tribunal Tributario es similar al que comentábamos en el primer caso. Bueno, hasta aquí hemos visto, digamos, todo lo que tiene que ver con la estrategia correctiva del servicio en materia de elusión. Pero tan importante como la estrategia correctiva es la estrategia preventiva, que para nosotros es súper importante y que se manifiesta en dos herramientas bien importantes. Uno es el catálogo de esquemas tributarios, ¿no es cierto?, que se confecciona a partir de casos que se levantan en la fiscalización y que tiene un carácter, ¿no es cierto?, informativo. Pero la gracia que tiene el catálogo es que está indexado también con el catálogo de riesgos del servicio. Entonces, cuando se hace una lectura del catálogo, en el fondo las planificaciones o esquemas que están en el catálogo son las mismas planificaciones o esquemas que son el objeto de análisis del servicio para los efectos de la generación de los programas de fiscalización. Entonces es como bien decidor en esa parte. Esa es la gracia. Karen, no sé si tú quieres exponer aquí. Entonces Karen va a exponer la parte de las consultas que se hacen en materia de elusión. Vamos a explicar por ahí algunos casos. Dale. ¿Se escucha? Sí, ya. Bueno, como comentaba Claudia, las consultas presentadas conforme al artículo 26 bis tienen este rol preventivo en, digamos, el combate a la elusión o este propósito del servicio. Y también fueron incorporadas al momento en que se incluyó dentro de nuestra normativa la norma general antielusiva, ¿ya? Este tipo de consultas, el propósito que tiene es otorgar una especie de certeza jurídica a los contribuyentes que consulten, para efectos de entender si ciertas operaciones que se pretendan llevar a cabo pueden ser calificadas o no como figuras potencialmente elusivas, ya sea por abuso o por simulación, que son las hipótesis que planteaba Claudia. El Departamento de Análisis de Elusión, que es esta área especializada en la Subdirección de Fiscalización que analiza los temas que se abordan por NGA, es la que recibe estas consultas y prepara un borrador de respuesta o una propuesta de respuesta frente a estas consultas en materia de elusión. Pero así como el director interviene directamente en los casos que se levantan desde la perspectiva correctiva para aplicar la NGA, estas propuestas de respuesta también son presentadas al director y al comité, digamos, al comité antielusión, donde también lo conforman los subdirectores que asesoran en estas materias al director. Allí se expone esta propuesta y
se pueden, digamos, hacer ajustes o estar plenamente de acuerdo en lo que se esté proponiendo por parte del departamento, y luego el director, digamos, firma esa consulta y se notifica al contribuyente. Por lo tanto, también es el desarrollo de estas respuestas a las consultas también sigue un poco la lógica de cómo se abordan los casos de NGA internamente. Bueno, estas consultas 26 bis se presentan a través del sitio web del servicio, donde está el link consultas sobre 26 bis código tributario. Se identifica al consultante, se señala que se somete a la consulta del artículo 26 bis. También es necesario que indique si es que se efectúa esa consulta en carácter vinculante o no. Podría presentarse la consulta con esa distinción. ¿Y qué implica esa distinción? Es que si se presenta una consulta en carácter de vinculante, la respuesta que da el servicio, digamos, lo obliga frente a una fiscalización o eventual fiscalización futura a seguir la respuesta que se dio en esa oportunidad, siempre que se trate del mismo contribuyente y sobre los mismos hechos que se hayan planteado y bajo los mismos antecedentes que haya expuesto el contribuyente en esa oportunidad. Y las consultas en carácter no vinculante son consultas en términos generales y no generan este efecto vinculante para el servicio respecto ni al consultante ni al caso planteado. También es necesario que en el caso de ser consultas vinculantes, quien consulta demuestre tener un interés personal y directo respecto al caso planteado o la consulta que se presenta, y también indicar el correo electrónico habilitado donde se va a ir notificando las actuaciones que se puedan hacer durante este proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las consultas vinculantes, el contribuyente se individualiza, digamos, expone cuál es su operación y va a acompañar los antecedentes en base a los cuales el servicio pueda analizar y pronunciarse al respecto. Pero además, acá vamos a ver también un poco más adelante, hay un plazo para que el servicio se pueda pronunciar al respecto y son 90 días, pero 90 días contados desde que el servicio, digamos, certifica que todos los antecedentes necesarios para dar una respuesta fundada fueron acompañados. Por lo tanto, si es que se requieren mayores antecedentes, se va a notificar una resolución al contribuyente y esa notificación se va a hacer al correo que haya indicado al momento de presentar la consulta. Hasta el momento se han revisado 100 operaciones y esquemas que han sido presentados por los contribuyentes como consultas en el contexto del artículo 26 bis. Y como dijimos, estas consultas pueden ser vinculantes o no vinculantes y va a tener el efecto que recién decíamos. Ahora, además de la forma de presentación de estas consultas y el efecto que genera respecto al servicio de si se encuentra obligado a, digamos, seguir la respuesta que se le entregó al contribuyente, existen también otras diferencias que las vamos a ir exponiendo. Primero, respecto a quién puede presentar, ya lo habíamos indicado, respecto a las consultas vinculantes, quien puede presentar es quien tenga un interés directo, personal y directo respecto a lo que está consultando. No existe esa limitación cuando son consultas en carácter general, que las puede presentar cualquier contribuyente. ¿Sobre qué puede versar? Karen, ahí es la diferencia entre ambas, ¿no es cierto? Es que la consulta general es una situación, en la consulta vinculante se individualiza el contribuyente con su RUT, sus operaciones. El contribuyente en las consultas vinculantes tiene que aportar, digamos, todos los antecedentes legales, contables, financieros que sustenten la consulta. Si es que las operaciones no se han realizado, en la oficina trabajamos harto con borradores de contratos, de operaciones. En cambio, en la no vinculante es una consulta genérica en el sentido de que dice, oye, a ver, yo tengo una empresa XX que hizo tal cosa,
se encuentra relacionado con II, o sea, no hay una individualización de los contribuyentes y es una consulta hecha genérica, esa es un poco la diferencia. Y lo comento porque aun cuando pudiera parecer, ¿no es cierto?, que la consulta vinculante es como más pesada en el sentido de que el servicio pide antecedentes para sustentar lo que el contribuyente está diciendo, tiene como contrapartida, ¿no es cierto?, el efecto que tiene vinculante es bien fuerte porque nos ha pasado, ¿no es cierto?, que en fiscalizaciones posteriores desde las áreas de fiscalización el contribuyente presenta su oficio en las fiscalizaciones que están llevando a cabo, ¿no es cierto? Y si ya hay un pronunciamiento del servicio de alguna NEA o de la NGA, eso tiene que respetarse si es que no han variado sustancialmente las circunstancias del caso. Eso. Sí. Bueno, respecto a cuáles son las materias que se puede consultar, pueden ser respecto tanto a la NGA, si es que determinada operación o conjunto de operaciones le resulta aplicable alguna hipótesis de abuso o simulación, o también si es que resulta aplicable alguna norma especial antielusiva. Respecto a este último punto, y también lo hemos pedido así en algunas consultas que se nos han presentado, cuando se presenta esta consulta, la idea también es detallar cuál es, si es que respecto a una norma especial, cuál es esa norma especial respecto de la cual el contribuyente está pidiendo un pronunciamiento del servicio. También habíamos un poco adelantado este punto. En general no hay un plazo para presentar la consulta, pero sí respecto a las consultas vinculantes, el artículo 26 bis se pone en una situación en que el interesado se le haya requerido de conformidad al artículo 59 del Código Tributario, y en ese caso sí tiene una oportunidad dentro de la cual podría presentar esta consulta, y esto es hasta antes del vencimiento del plazo que tiene para dar respuesta a ese requerimiento. Hasta ahí entonces podría eventualmente presentar una consulta al amparo del artículo 26 bis en carácter de vinculante. Si es que llega a presentar esa consulta, el efecto que tiene es que se suspende la prescripción y los plazos de caducidad que están involucrados dentro de este procedimiento de requerimiento de antecedentes en virtud del artículo 59 hasta que se notifique la respuesta a la consulta presentada por el contribuyente. Hasta el momento no nos ha tocado que algún contribuyente presente una consulta vinculante encontrándose dentro de este contexto de requerimiento de antecedentes en virtud del artículo 59 del Código Tributario. ¿Y cuál es el plazo que tiene el servicio para contestar? Respecto a las consultas vinculantes, ya dijimos, tiene 90 días. ¿Desde cuándo? Desde que se ha certificado que el contribuyente acompañó todos los antecedentes necesarios para que el servicio pueda analizar y fundar su respuesta a la consulta. Y respecto a las consultas no vinculantes, no se encuentra directamente supeditado a este plazo que sí se establece para las consultas vinculantes, porque además estas se regulan conforme a las consultas normativas, digamos, generales que se hacen al servicio, pero igual en la práctica se intentan responder dentro del mismo plazo, aun cuando no existe esa obligación legal. Bueno, respecto a los antecedentes en que se funda la consulta, en el caso de que dentro de los primeros 15 días de presentar una consulta vinculante, el servicio requiera mayores antecedentes para poder analizar y pronunciarse sobre la consulta, se debe emitir una resolución fundada, donde se explique por parte del servicio por qué se requieren X antecedente adicional para efectos de la consulta planteada por el contribuyente. Obviamente deben ser antecedentes que estén relacionados a lo consultado y que incidan también en lo que va a eventualmente a resolver el servicio. Esta resolución se emite bajo el apercibimiento de tener por inadmisible la consulta en el caso de que el contribuyente no acompañe los antecedentes adicionales que se están requiriendo para efectos de analizar la consulta planteada, y de no presentar dentro de ese plazo los antecedentes adicionales, entonces se hace efectivo ese apercibimiento de tener por inadmisible la consulta.
Esto último tampoco procede respecto a las consultas no vinculantes, pues como ya dijimos, también son consultas en carácter general y se resuelven directamente con lo que aporte o explique el contribuyente en su consulta. Otro de los efectos de las consultas vinculantes es qué pasa si es que el servicio no contesta dentro del plazo de los 90 días. Y la respuesta es, ahí eventualmente puede operar el silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que podría decirse que lo consultado por el contribuyente no podría ser abordado por la NGA o por alguna de las normas especiales que está consultando. Pero para que opere ese silencio administrativo positivo se debe también cumplir con algunos requisitos. Y es que el interesado, digamos el consultante, y previo a que venza ese plazo, debe dar aviso al servicio de que no se ha dado respuesta a la consulta y que operaría el silencio administrativo positivo. Y si el servicio, una vez recibía ese aviso, no emite la respuesta y notifica esta respuesta, entonces podría operar ese silencio administrativo que establece la ley. Y lo anterior tampoco aplica en el caso de las consultas no vinculantes. Respecto al contenido de la respuesta a la consulta, el servicio debe, y así lo indica el artículo 26 bis, debe señalar expresa y fundadamente si los actos sobre los que se formula la consulta son o no susceptibles de ser calificados como abuso o simulación o si están cubiertas por alguna norma especial antielusiva. En el caso de la consulta no vinculante no se establece esa exigencia porque, como ya dijimos, son consultas en carácter general y por lo tanto también el servicio da una respuesta basado en un supuesto también genérico. ¿Cuál es el efecto de esta respuesta? Como dice su nombre, el efecto vinculante para el servicio, pero únicamente en relación al consultante y al caso planteado. Por lo tanto, no va a obligar al servicio cuando varían sustancialmente los antecedentes de hecho o derecho en los que se funda la respuesta. Ahora, ¿qué son esos elementos sustanciales de la consulta? Evidentemente va a depender caso a caso, pero por ejemplo, si dentro de la consulta se está planteando alguna especie de contrato o negocio, el hecho de que cambien, por ejemplo, las partes o las condiciones pactadas podrían ser elementos que sí hagan variar sustancialmente lo presentado por el consultante y en base a lo cual el servicio dio su respuesta. Respecto a la publicidad de la respuesta a las consultas, en ambos casos se publican, pero con ciertas distinciones. En el caso de las consultas vinculantes y también por la obligación de reserva tributaria que tiene el servicio, la publicación de esa respuesta se hace un extracto de lo que se responde al contribuyente, no se identifica al contribuyente ni tampoco otros datos sensibles respecto a la información tributaria del mismo. Por su parte, las consultas no vinculantes se publica la consulta completa, no es un extracto, como las otras pronunciamientos respecto a oficios del servicio. Bueno, como dijimos, a la fecha tenemos varias operaciones que han sido analizadas como consultas vinculantes presentadas por grupos económicos de distintos sectores como minería, retail, telecomunicaciones, financiero, bancario y energía. Y en cuanto al contenido de las consultas, va variando, pero principalmente dice relación con reorganizaciones internacionales, estructuras de financiamiento complejas, respecto a la legítima razón de negocios en aportes que se efectúen al amparo del artículo 64 del Código Tributario, reestructuraciones de activos nacionales e internacionales, eliminación de entidades en regímenes fiscales preferentes, reorganizaciones empresariales familiares, etc. Esas son como un poco las tónicas que se va repitiendo. Sí. Cuando van a vencer los 90 días, ¿en qué momento tiene el contribuyente que avisar? ¿Una semana antes? ¿Una hora antes? Son 10 días antes del vencimiento del plazo. Una consulta del catálogo actual de acciones elusivas o actos elusivos, de los 20 o más casos que están en la justicia, ¿hay casos que estén en ese catálogo?
Hay figuras que sí están contenidas en el catálogo, no necesariamente que hayan sido las que dieron origen a esa figura del catálogo, pero sí existen, porque como decía también Claudia, la importancia de este catálogo es que también dice mucha relación con la ficha de riesgo y todas las auditorías y planes de auditoría que tiene el servicio. Por lo tanto, en el catálogo muchas veces se trata de exponer un esquema o una situación más bien en limpio, no evidentemente con los detalles del caso a caso. Entonces pueden haber varios casos similares, aunque no igual, evidentemente, pero sí. Si ustedes revisan el plan de gestión de cumplimiento tributario del servicio 2024, uno de los segmentos donde tiene el foco el servicio está en los altos patrimonios y específicamente en diluciones patrimoniales que sean elusivas, ¿ya? Entonces, yo diría que sí, un porcentaje importante de los casos que se levantan de las direcciones regionales, por lo menos en el último tiempo, tienen que ver con diluciones patrimoniales elusivas, que quiere decir, ¿no es cierto?, estos traspasos de patrimonio que se producen entre generaciones, o sea, de los padres a los hijos, sin pagar los impuestos. En el catálogo hay varias figuras que abordan, digamos, la ilusión patrimonial elusiva, usando distintas herramientas. Se usa, no sé, relaciones de canje, aumentos de capital en proporciones, digamos, que van generando estas distorsiones patrimoniales entre los miembros. Ahí vamos a revisar unos casos a continuación. Pero yo les diría que sí, que hay varios casos de ilusión patrimonial elusiva en el catálogo, algunos otros que tienen que ver con el ocultamiento o la evitación de mayores valores en enajenaciones de bienes, ¿no es cierto?, de activos. Y bueno, hay varios que también han salido en el último tiempo que a lo mejor tienen que ver con esto de que el PPU ya se eliminó, hartos que tienen que ver con traslado de pérdidas, ¿no es cierto?, intragrupo, que apuntan, digamos, esas planificaciones a pedir solicitudes de PPUA. Sí, esa es la consecuencia. Si es en los términos que fueron planteados en la consulta y respecto a ese contribuyente que consultó, claro, genera ese efecto. Bueno, ahora vamos a exponer algunos casos de consultas que han sido presentadas al servicio, ya sean vinculantes o no vinculantes, también para exponer un poco cómo es el análisis que efectúa el servicio al respecto. Uno de esos consultas es el oficio 3780 del año 2021. Los antecedentes de hecho que expone el contribuyente en la consulta es que se trata de un centro de formación técnica, CFT, que individualiza, que forma parte de un grupo empresarial que prestaba servicios de capacitación en el uso de maquinarias que se comercializan. Además indica que este CFT no tuvo buenos resultados y que generó una pérdida que se mantiene acumulada en la misma sociedad. En este contexto, el grupo ha identificado la necesidad de simplificar la malla, uno de los objetivos es simplificar la malla, y además concentrar en una sola entidad la propiedad de distintos bienes raíces relevantes que tiene el grupo, y encargarse de manera global, íntegra y completa de la gestión inmobiliaria respecto de esos bienes raíces. En ese contexto, digamos, de simplificación de malla y ese otro objeto de concentrar en una sola sociedad todos estos inmuebles, el grupo dice que va a fusionar las sociedades que son dueñas de estos inmuebles más relevantes, siendo la entidad que las va a absorber este centro de formación.
el cual mantiene estas pérdidas tributarias acumuladas y que van a ser imputables a las utilidades que esta entidad vaya generando en el desarrollo de esta actividad inmobiliaria. ¿Ok? Esta consulta es presentada en términos generales, o sea, no es una consulta vinculante. Por lo tanto, la respuesta del servicio en general en este tipo de consultas es que se va a pronunciar respecto a lo que en principio se observa de la figura, y también como servicio también se va poniendo en distintas potenciales situaciones que pudieran eventualmente derivar en una conducta o no potencialmente elusiva y cuáles son los aspectos relevantes que el servicio va a tener en consideración para aquello. Ya, entonces, en ese contexto, acá el servicio señala que ante un escenario de fiscalización se va a poner especial énfasis en las siguientes verificaciones. Y algunas de esas verificaciones son que los resultados tributarios previos de la sociedad, ¿cuáles son los resultados previos de la sociedad que va a resultar absorbida? Si luego de la fusión se efectúa la venta de todo o parte de los inmuebles adquiridos por la sociedad continuadora. La realización efectiva de las actividades de explotación de esta gestión inmobiliaria por parte del centro de formación. Y si la sociedad absorbente actúa como una unidad de negocio para efecto de cumplir con este giro inmobiliario, con tanto con los recursos financieros y humanos para ejecutar, digamos, esta actividad, como también las capacidades técnicas para aquello. Entonces, en el fondo, lo que hace el servicio mediante estas verificaciones que se van a ir a mirar es ir a proteger distintos aspectos que podrían eventualmente vulnerar los intereses fiscales. Entonces, evidentemente, los resultados que ha ido teniendo las sociedades que van a ser absorbidas durante el tiempo y antes de la fusión, digamos, es para efectos de analizar, por ejemplo, si hubo algún ingreso importante y extraordinario a lo que normalmente tenía la empresa y que por lo tanto mediante esta fusión se pretende ocultar o afectar. Lo mismo que pasa si es que luego de esta operación se venden estos inmuebles por parte de la empresa que ya nos dice que tiene una pérdida. Entonces, en el fondo, también es ir a buscar si es que se van a generar ingresos extraordinarios que no estaban contemplados hasta antes de esta operación. Aquí, si ustedes se fijan, el servicio va a mirar, cuando habla, por ejemplo, de la realización efectiva de las actividades del CFT, lo que va a ir a mirar el servicio es la realidad económica que hay detrás de esta planificación, porque en el fondo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un CFT realizando un giro inmobiliario y que todas las utilidades que generen el ejercicio de esa actividad se van a imputar a pérdida. Entonces, claro, desde el punto de vista de la administración tributaria dice, vamos a tener un contribuyente que solo va y que está bien, que no hay problema en imputar utilidades a esas pérdidas, pero el énfasis de este oficio está puesto en que el CFT no sea una sociedad, un cascarón nomás pues, de pérdida, sino que efectivamente desarrolle el giro, y para eso tiene que tener trabajadores, un lugar donde funcione, digamos, y por eso el foco aquí está en la efectividad de las actividades desarrolladas por el CFT, ¿ya? Que no es más que ir a ver la realidad económica que hay detrás de esto, porque así como esto pareciera que era real y efectivo, hay otras tipo de consultas donde es más evidente que la entidad, ¿no es cierto?, por la que se consulta es como un saco de pérdidas nomás, porque el contribuyente busca aprovechar. En este caso, no. Y las consultas no vinculantes, la regla general, el servicio probablemente no tenga todos los antecedentes para decir que hay ilusión, así que por lo general la respuesta es que hágalo, ok, pero yo voy a ir a mirar esto. Y la enumeración de estas circunstancias apunta a todo lo que no dice el contribuyente en la respuesta, porque el servicio tiene que ponerse en esa situación. Una consulta, porque uno es la realidad económica y otros son planes de negocios que pueda tener la compañía que estén fundamentados en una realidad económica futura. Por ejemplo, no sé si estamos hablando del litio, podría ser que están orientándose a la explotación del litio y quieren potenciar el área de capacitación y maquinaria, que son
esenciales en un negocio minero y ellos podrían tener un plan de negocio con accionistas, con inversores. En ese sentido, la realidad económica escapa a lo que ocurre actualmente, pero tiene un sustento en lo que está para ocurrir en el futuro. No, en el mundo de las consultas 26 bis, nosotros de las 26 bis que son vinculantes, nosotros igual le estamos como acostumbrados a trabajar también con proyecciones, porque la ilusión tiene mucho de análisis económico, pues, y esos son negocios. Entonces sí trabajamos con proyecciones, con no sé, que se puede evaluar, digamos. Sí, a medida que sean proyectos fundamentados con accionistas, reuniones con inversionistas. Sí, se puede evaluar todo eso que aporta el contribuyente. O sea, cuando hablamos de una realidad económica, también nos referimos a como este análisis económico o efectos económicos buscados por el contribuyente y que escapen eventualmente de los otros o que se distingan, digamos, de los otros efectos más propiamente tributarios, que también son efectos económicos o jurídicos, etcétera. Y eso es parte de estas explicaciones más bien económicas o jurídicas que podría haber tras una operación y que superen los efectos netamente tributarios. Sí. Entonces, obviamente son elementos que sí se pueden tener en consideración, ya sea ante una fiscalización ya correctiva, que era lo que explicaba Claudia, o ante una consulta en carácter de vinculante que pueda presentar el contribuyente. A mí me llama la atención que en el oficio ese hay algo tácito ahí, pero no está dicho, que no hay un conveniente en que ante una generación de utilidades futuras, las pérdidas que generó históricamente el CFT, que va a ser la empresa continuadora, no van a ser objetadas en su compensación. Yo no sé hasta qué punto, porque yo creo que la consulta, ¿se escucha bien? ¿No? La consulta explícita del cumplimiento tributario, que en el marco de una revisión, evidentemente el servicio podría pedir todos los antecedentes que estime necesario, ¿no es cierto?, para que el contribuyente acredite esas pérdidas en el marco de una revisión. Pero la consulta vinculante no apunta a eso, no apunta a lo que es cumplimiento, sino que apunta a decir, usted servicio podría cuestionarme esta planificación que yo estoy haciendo por el hecho de que, porque perfectamente esas pérdidas podrían estar impecables y el servicio desde el punto de vista del cumplimiento tributario no tiene ahí nada que imputar, pues si se generaron utilidades, yo tengo pérdidas, esas pérdidas están acreditadas y todo lo demás, no hay tema. Y también está bien desarrollado normativamente cuando es posible aprovechar esas pérdidas con otro, digamos, resultado futuro, que eso también está bien consultado y analizado desde el punto de vista normativo. Eso es como que quería decir. Sí, el tema es acá si es que el servicio podría reprochar desde el punto de vista de la NGA que el contribuyente hizo todo esto simplemente para evitar el pago del impuesto de primera categoría que genere su actividad, ¿no es cierto? Y eso es lo que está diciendo, el servicio lo que está diciendo es, no, yo no voy a reprochar vía NGA esto, si es que esto es efectivo, si usted tiene instalaciones, trabajadores y todo lo demás. O si no se pretende, por ejemplo, deslocalizar un ingreso importante que tuvo otra empresa del grupo para situarla en esta sociedad con pérdidas, que también un poco contradice la lógica de cuando se pueden ir aprovechando determinadas pérdidas que puedan estar o no acreditadas desde el punto de vista del cumplimiento. Sí. El otro punto que quería comentar es, por ejemplo, el concepto de gasto que evolucionó. Y sabemos que
cuando hablaba antes que era relacionado directo con el giro, ahora dice que puede ser indirecto incluso para potenciar el giro y que no necesariamente va a tener, ¿no es cierto?, una relación directa con la generación de ingresos propios, ¿no es cierto?, que pueden ser, ahí indica que el potencial de generar ingresos futuros. Entonces, cuando hay pérdida, ¿cómo potencia el giro? Aquí lo más probable, claro, la lógica de este oficio es que no hay impugnación por la vía del gasto, pues ya, es gasto. Eso es gasto, no hay impugnación. Si el tema es si tú hiciste todo esto solo para aprovechar de alguna manera esa pérdida que pudiera ser, ¿no es cierto?, ocultar, como dice Karen, algún mayor valor que se genere por la venta de alguno de los bienes que se traspasan, digamos, por la vía de la fusión. Digamos, es más global el análisis. Lo que estamos resguardando dos cosas. La ocultación aquí de mayores valores o evitación de mayores valores para no pagar impuestos, y el hecho también de que esta empresa, digamos, no sea de papel. Ya, el siguiente oficio es el 2781 del año 2020. Los antecedentes de hecho que expone el consultante es que acá hay una matriz dentro de un grupo de empresas que es dueña de B, sociedad que registra utilidades, y de C, que es una sociedad que registra pérdida tributaria. La matriz aporta su participación en B a C a valor tributario. Y en el mismo año tributario del aporte, B distribuirá utilidades a C y solicitará una devolución de PPUA. Consulta si la optimización de la carga tributaria es una legítima razón de negocios para efectos de que el servicio sin IVA de tasar el aporte efectuado a C. El análisis que efectúa el servicio respecto a esta consulta, y que también ha ido un poco de la línea de las consultas por artículo 64 y la legítima razón de negocios, es que la optimización de la carga tributaria no constituye una legítima razón de negocios para los efectos del inciso quinto del artículo 64, pero además el servicio, junto con reiterar la verificación de esta legítima razón de negocios, y digamos que es una circunstancia de hecho que se va a verificar en el caso en concreto y las circunstancias que rodeen determinado caso, agrega que esta calificación supone analizar el conjunto de actos que compone una reorganización dentro de lo cual se encuentra el aporte. Y este es un elemento relevante y distintivo de otros pronunciamientos respecto al artículo 64. ¿Por qué? Porque la legítima razón de negocios que se exige para efectos de que ese aporte pueda ser efectuado a valor tributario y que el servicio sin IVA efectivamente de ejercer su facultad de tasación, implica que la reorganización dentro de la cual se encuentra este aporte obedezca a una legítima razón de negocios. ¿Y qué implica eso? Que se va a ir a analizar toda la reorganización, no solo el aporte, y esa reorganización es la que debe responder a una legítima razón de negocio. ¿Cuál es la consecuencia de decir que esta reorganización en conjunto no responde a una legítima razón de negocios? Es que el servicio va a ir a tasar el aporte, que podría ser uno de los actos que compone la reorganización en su conjunto. Eso. Y finalmente está el oficio 2390. Sí. En el oficio anterior, a propósito de que se dice ahí que es un conjunto de actos, ahí siempre he tenido la duda respecto de los conjuntos de hechos y circunstancias que preceden al momento mismo en que se lleva a cabo la reestructuración o el análisis de la transacción que se está llevando a cabo, porque muchas veces las motivaciones son son lo que conlleva a la ejecución de ese plan de negocio, que no necesariamente pueden ser razones puramente jurídicas y, como dice ahí, buscando una mejor optimización del pago del tributo. Entonces, en el artículo 107 del Código Tributario hay una serie de hechos y circunstancias que el servicio, a la hora de aplicar sanciones o no, puede como ponderar.
Entonces yo quiero saber si esas circunstancias previas son tasadas y ponderadas como un elemento gravitante que podría hacer cambiar la calificación o no de operación elusiva. En este caso particular, la única razón mira, tenemos la sospecha de que quien hizo esto quería joderse a alguien, no sé, porque la única razón que expone, y lo pregunta así, la única razón que expone para hacer esto era la optimización tributaria. Y el servicio tiene que pronunciarse por esa razón esgrimida por el consultante. Si tú a esa razón le agregas otras razones de negocio, probablemente el análisis y la conclusión va a ser distinta. Pero en este caso, específicamente preguntaban o exponían la razón optimización tributaria. ¿Ya? No, una pregunta. En este caso, la respuesta no señala nada de que ahí habría la aplicación de una norma especial antilusiva. Sí, es 64. El 64 es el que se analiza y se aplica. 64 inciso quinto. O sea, la respuesta no está en torno a la norma general. No. Ya. De hecho, esta fue una consulta, porque como dijimos antes, las consultas pueden versar sobre la aplicación de la norma general antielusiva o sobre una norma especial antielusiva. Y acá el consultante lo hizo específicamente respecto a la legítima razón de negocio en el contexto del artículo 64, inciso quinto. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Y aquí lo voy a llevar un poquito a lo que está ocurriendo con el pacto fiscal, donde se define ahora dentro del proyecto la legítima razón de negocio. Y acá hemos visto que es bastante moldeable, sí, es bastante movible, dependiendo de los ciclos económicos, de las circunstancias. Entonces uno ve la definición y probablemente va a quedar bastante ajustada a lo que es realmente la legítima razón de negocio. Sí, a ver si es lo mismo que leí hace un tiempo. En realidad esa definición de legítima razón de negocios del proyecto de ley conversa harto con algunos oficios del servicio, son poquitos, pero hay algunos oficios del servicio, oficios normativos del servicio, que señalan que debe entenderse por legítima razón de negocio. Sí. Yo diría que recoge un poco parte de eso también. Y del punto de vista de la certeza jurídica de los contribuyentes está bien, pues si todo lo que tienda a eso es bueno, digamos. Y como una forma también de evitar tanto concepto jurídico indeterminado en la ley, es importante eso también. Así Sí. que, Y bueno, y también se habló acá del efecto tributario, ¿cierto? Pero cuando hay una economía de opción, que finalmente el contribuyente tiene dos alternativas. mira, vamos, en el próximo caso, a lo mejor te puedes extender un poquito, Karen, de cómo el servicio entiende la economía de opción, porque en ninguno de estos casos son blanco y negro, pero en el caso que sigue, que es un caso de ilusión, a lo mejor puede quedar más clara esa parte. Bueno, el siguiente oficio es el 2394 del año 2020 y los antecedentes de hecho, brevemente explicados, son que ingresan dos nuevos socios a una sociedad de inversiones por medio de un aumento de capital con un pacto que limita el derecho sobre las utilidades retenidas en la sociedad hasta antes del ingreso de los nuevos socios. Entonces, en ese contexto, el consultante pregunta si el ingreso de estos nuevos socios en esas condiciones puede ser cuestionado por el servicio a la luz de la NGA, ya sea por la hipótesis de abuso o simulación. Esta consulta también fue presentada en carácter no vinculante, por lo tanto, también acá un poco la posición del servicio es, en principio, en base a estos antecedentes más bien escuetos presentados por el consultante, no podría derechamente calificarse la operación como elusiva. Sin embargo, el servicio tiene una serie de verificaciones que analizará al momento de encontrarse ante una fiscalización de un caso como este. Dentro de los antecedentes que se analizan frente a una consulta como la planteada es, por ejemplo, si existe relación entre los socios que tenía la sociedad con los nuevos socios que ingresan mediante este aumento de capital, el porcentaje de participación que adquieren los nuevos socios mediante este aumento de capital frente a la disminución de la participación o dilución que van a soportar los socios que no participan de este aumento de capital,
si el capital suscrito con los nuevos socios es efectivamente pagado o si se establece un plazo para ser enterado, el origen de los flujos utilizados para el pago del aumento de capital por los nuevos socios y el porcentaje de participación en las utilidades, entre otras variables. ¿Qué es lo que se va analizando con cada una de estas verificaciones? Es que, por una parte, ¿cuál es el efecto a nivel de dilución de los socios que ya existían en la sociedad? ¿En qué nivel? Si es que esos flujos, hacer el recorrido de esos flujos, ¿por qué? Porque muchas veces, sobre todo en casos de diluciones familiares, donde lo que se busca es ir traspasando, digamos, el patrimonio a la siguiente generación, evitando la tributación que eventualmente correspondería. Esos flujos son obtenidos, digamos, desde los mismos líderes de familia que están cediendo su participación, por ejemplo, en estas sociedades del grupo familiar. Y si ha existido efectivamente o no pago, y el que haya existido o no efectivamente o no pago también va definiendo cuál es la hipótesis o cuál sería eventualmente el impuesto eludido, porque si vemos que no hay absolutamente ningún pago, sino que es más bien una modificación prácticamente a nivel estatutario y haciendo las modificaciones societarias que procedan, pareciera parecerse más a un incremento a título gratuito, lo que es más parecido a una donación, o eventualmente podríamos enfocarnos dentro de la ley de la renta si es que existe un pago, pero ese pago no guarda ninguna proporción con lo que está renunciando el socio que se ve diluido en la participación social. Ahora, llevándolo un poco a cuál es esta legítima opción de conductas, con lo que tú preguntabas, ahí el tema es bien importante. ¿Por qué? Porque por una parte, la misma norma, por ejemplo en hipótesis de abuso, nos dice que debemos ir a analizar si es que estas operaciones que, digamos, generan algún efecto potencialmente elusivo, responden a otras razones económicas o jurídicas relevantes frente a estos otros efectos tributarios que se observan. Y eso a su vez se relaciona con esta legítima opción de conductas, porque dice, no necesariamente se va a cuestionar como elusivo una operación que por ser menos gravosa tributariamente, por decirlo de alguna forma, consigue el mismo resultado económico. Pero para concluir eso debemos saber cuál es ese resultado económico. Y ahí uno va también a analizar, por ejemplo, desde el punto de vista económico, qué objetivo persigue, por ejemplo, un aumento de capital. Normalmente uno va a pensar un aumento de capital, la sociedad necesita liquidez por X motivo, por lo tanto se acuerda aumento de capital para poder ir a solucionar eso. ¿Por qué un socio podría aceptar diluirse y no participar de ese aumento de capital? Podría no tener en ese momento la liquidez para participar, el negocio va más o menos, llega un socio que le pueda aportar esa liquidez y ir a potenciar el negocio. Son como un poco las ideas que uno puede ir desprendiendo de qué es lo que se busca de un aumento de capital. Pero evidentemente de un aumento de capital no podría únicamente desprenderse el objetivo de ir traspasando patrimonialmente de una generación a otra el negocio familiar. Porque ahí evidentemente la razón es tributaria, es ir traspasando este patrimonio sin haber, digamos, evitando los hechos gravados que hubiesen correspondido. Bueno, lo último que queríamos presentarle, en general los análisis de elusión, y por eso es tan importante ir revisando la jurisprudencia 26 bis. Los análisis elusivos están siempre bien anclados a las circunstancias de hecho del caso particular. Entonces, este mismo caso, como decía Karen, con razones económicas aportadas por el contribuyente, podría perfectamente devenir en algo que no va a ser objeto de ningún cuestionamiento del servicio, pero eso depende del caso a caso. En esto, lamentablemente, no hay recetas, como que no podemos hacer un catálogo de figuras que no van a ser elusivas, porque va a depender una misma figura, cambiando las partes, cambiando las razones económicas. Una figura similar podría perfectamente ser elusiva en un caso y no elusiva en el otro. Eso. ¿Se escucha? ¿Aló? Hola, hola, hola. ¿Sí? Le vamos
poner en riesgo lo que ya tiene. Y el proyecto no prosperó. Se perdió. ¿Qué problema habría de que todo el grupo, estratégicamente, para recuperar algo de ese capital perdido, se funda, porque por las normas, por otras normas, nosotros no podemos traernos una empresa con pérdida, sino que tenemos que irnos a una empresa con pérdida. La que perdió tendría que absorber. ¿Hay algún inconveniente dado que la razón del negocio es esa? O sea, yo quiero recuperar mi capital. ¿Y cómo lo recupero? O sea, como decía el ejercicio de la CFT, las próximas negociaciones que tiene el grupo va a ir imputándose esa pérdida. De hecho, no hay otra luz. El proyecto falló, se perdió. Y yo ahora quiero llevar todo el grupo, o el resto de la empresa, o la empresa, la fusiono con eso. Y sigue. Lo que preguntaba era qué pasa, basándose en el oficio anterior, qué pasa si un grupo empresarial que respecto a una empresa en la que iban a desarrollar determinado negocio, el negocio no obtuvo los resultados que eventualmente esperaban, y qué pasaría si el grupo, para efectos de poder ir a recuperar de cierta forma el capital invertido en ese negocio, decide que esta sociedad con pérdidas absorba a otras sociedades del grupo, y que cómo se calificaría eso. Suena a harta razón tributaria. No, derechamente. Pero ¿qué problema hay? O sea, ¿cómo recupero yo mi capital de otra forma? Yo invertí plata. Perdí. ¿Cómo lo recupero? Ese negocio está muerto. Suena a harta razón tributaria nomás, pues eso es un poco lo que... O sea, lo puedo. O sea, siempre se puede, digamos, pero suena ahí que hay razones tributarias para eso nomás, pues eso... Pero esa razón tributaria, por ejemplo, esa compañía, si vamos a ver los estados financieros, el principal activo probablemente es el activo diferido que tiene ahí de la pérdida. Entonces, muchas veces esa pérdida la quiere utilizar porque fue en definitiva un riesgo que incurrió en el negocio, tuvo que pagar por ese riesgo que incurrió el dinero, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría, en este caso al fisco, y probablemente está viendo otra forma, lo que menciona el colega, otra forma de organización. Es que yo creo que, bueno, igual es como una consulta bien abstracta, porque como decía Claudia, el análisis que se hace va a depender muy del caso a caso. Lo que sí yo creo que es un poco un criterio que se ha ido abordando en casos que hemos ido analizando temas de pérdida, utilización o deslocalizaciones de pérdida, etcétera. Es que, si bien tú dices, el inversionista quiere recuperar su capital, la respuesta es cómo quiere recuperar ese capital, porque de alguna forma la explicación expuesta es que querría recuperar ese capital a costa de ¿quién? Del fisco. Yo creo que también, sí, porque en el fondo otras empresas que desarrollan otros giros, porque entendí que esta empresa desarrolla otro giro y otras empresas del grupo que desarrollan otro giro, habrían obtenido ciertos resultados positivos que tributarían en primera categoría, pero que para no tributar en ese momento en primera categoría y poder ir a aprovechar o imputar esas pérdidas, entonces serían absorbidas por esta otra sociedad con pérdida. Y en ese sentido, la argumentación es más bien tributaria, más que económica, tratando de cómo solucionar este problema, digamos, a costa de estos intereses fiscales. Es que, dentro, sería muy claro el análisis, pero este señor que perdió en ese proyecto se fue con bancos adentro. Entonces los otros vamos a tener que ir a cubrirle la espalda a esa empresa para pagar los bancos. Y con eso, ¡pum!, se cae toda la torre. O sea, no vamos a cerrar acá el análisis de esto, pero como tú lo planteas, por lo menos habría que, por eso digo, en el caso particular todo puede ser, pero como tú lo planteas, por lo menos suena que hay solo razones tributarias.
Ahí parece que había otra. ¿Había otra pregunta? Sí. Quiero hacer una pregunta. Como niño de colegio, pero tomándome un poco de la pregunta del señor, ¿existe alguna diferencia en el análisis si es que la pérdida real, o sea, como por él, cuando se hizo un mal negocio, la inversión se perdió, versus una pérdida que pudiera parecer media artificial? ¿Existe alguna diferencia en el análisis respecto de eso? O sea, en el análisis de este juicio en particular, por ejemplo, el desde que sea una, que digamos que todo sea efectivo, por eso distinguía yo el mundo del cumplimiento, que no es el elusivo. Imagino que esa pérdida es real y está, y si hay algún cuestionamiento por el lado del cumplimiento, es otro camino. Eso es como el desde. No, pero lo pregunto porque en el fondo una pérdida real es el hecho económico real. Por eso lo pregunto porque no es lo mismo querer recuperar capital porque no existe un perjuicio real. Entonces, no es lo mismo querer recuperar capital que efectivamente se perdió a, no sé, tratar de alguna forma evitar el pago de impuestos. Como que desde ese punto la diferencia es que Por eso va a ir variando de cómo se va dando la situación, porque en el fondo tengo una de las empresas del grupo que generó esta pérdida, sea real o no, si es real o no, bueno, va a tener que fiscalizarse desde el punto de vista del cumplimiento, va a tener que ver si se puede o no ir imputando a eventuales futuros resultados. Y otra empresa del grupo, por ejemplo, que sí ha obtenido muy buenos resultados. Esa empresa del grupo que sí ha obtenido muy buenos resultados debiera tributar, digamos, respecto a ese año tributario, que si la absorbe la otra con el solo objeto de ir a, digamos, afectar esa determinación de, por ejemplo, primera categoría, sea absorbida por esta sociedad que generó muchas pérdidas, sea o no que esté acreditado o no. En la impugnación desde el punto de vista de la NGA es si ese efecto tributario, que es un efecto tributario, la afectación de la base imponible de impuesto de primera categoría, es explicada por otros elementos o efectos económicos o jurídicos relevantes y distintos a este efecto tributario. Por eso la Claudia comentaba que de la forma en que está planteado parece responder principalmente a efectos tributarios más que otros efectos económicos. Pero tampoco es como que digamos, no, la respuesta es sí o sí es elusivo. Obvio va a depender de qué es lo que está pasando, cuál es la justificación, cuál es el negocio que se desarrolla, etc. Quería preguntar lo siguiente, es que en un momento ustedes indicaron de que entre la solicitud, ¿no es cierto?, al Tribunal Tributario Aduanero de la calificación de ilusión, entonces, intertanto, se presume la buena fe. Entonces, en el escenario en que el impuesto interno sea el que tenga que calificar la ilusión, ¿cierto? Y después tiene que ir a la defensa al Tribunal Tributario Aduanero, ¿ya se perdería ese principio de buena fe? Es que la presunción de buena fe se mantiene hasta la declaración de existencia de ilusión. Actualmente la declaración de existencia de ilusión la hace el tribunal, por lo tanto la buena fe se podría mantener esa presunción hasta ese momento. En el caso de que sea en fase administrativa la declaración de ilusión, deberá seguir hasta ese momento la presunción de buena fe en el contexto de la NGA. O sea, la manifestación de que se reconoce la buena fe es que el contribuyente está sometido a este debido proceso, él responde a la citación, la respuesta es analizada, los argumentos son tomados en consideración si es que corresponde, digamos. O sea, hay varias manifestaciones de esa buena fe dentro del proceso y eso es con declaración administrativa o con declaración judicial, siempre va a ser así.